Yo no acostumbro nunca a predicar o a elegir un tema de acuerdo a las efemérides, llamémosle así. Yo elijo el tema con la guía del Señor, pensando en lo que necesita la iglesia hoy en día. Tengo la dicha de estar cada fin de semana en una ciudad distinta, predicando en iglesias de las más distintas denominaciones. Es muy interesante esa experiencia, ¿no? Porque a veces un fin de semana estoy en una iglesia pentecostal bien apasionada y al siguiente estoy en una iglesia conservadora que puede ser luterana o del Río de la Plata, donde no vuela una mosca. Yo he aprendido ya hace mucho tiempo a no juzgar, como dice la Biblia, por lo de afuera. Lo que yo sé es que todos pateamos para el mismo arco, ¿no? Y vamos todos para ese barrio que nos va a albergar a todos por la eternidad. Hermanos, así que yo he escogido justamente un tema que tiene que ver con la Biblia, pero cuando ustedes escuchen el título de este tema, pensarán que es muy obvio lo que voy a decir, que ya está todo dicho, está todo sabido. Cuando termine de predicar, estoy seguro que más de uno de ustedes va a decir: hermano, esto es muy necesario predicarlo con más frecuencia. Así que dispónganse a atrapar este mensaje en su espíritu. La parábola del sembrador dice que cuando el sembrador salió a sembrar, habla de el predicador que está compartiendo la palabra, dice que inmediatamente vino el malo y arrebató todo lo que se había sembrado. Cuando pasa eso, la reunión no deja de ser nada más que un encuentro social, sin fruto. Vieron que hay personas que de pronto nosotros, por alguna razón, no fuimos a la iglesia ese domingo y le preguntamos a algún amigo: che, ¿cómo estuvo? A algún hermano de la iglesia, ¿cómo estuvo la reunión? No, estuvo buenísima. ¿Y qué tal la predicación? Oh, la predicación, excelente. ¿De qué habló el pastor? ¿Vos sabés que no me acuerdo? No se acuerda de qué habló el pastor. ¿Qué pasó? El malo arrebató todo lo que se había sembrado. La manera de resguardar la semilla, hermanos, es, mientras uno va predicando, ir con un espíritu humilde atrapando eso y diciendo: eso es para mí, eso es para corregir un área de mi vida. Yo tomo esta palabra y me propongo ponerla en práctica. La Biblia dice: si supiereis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, no si las escucharan solamente. El Señor ama a los oidores, pero ama mucho más ¿a quién? A los hacedores de la palabra. Yo elegí un tema para esta hermosa invitación que me hace el pastor Héctor, y el título de este mensaje es: ¿por qué debemos de leer la Biblia todos los días? Todos los días. Yo comienzo diciendo que, por lo que yo observo, la grandeza o la mediocridad que yo observo entre los cristianos, esa diferencia entre la grandeza y la mediocridad está dada por el conocimiento que tienen las personas de la palabra de Dios. Miren, esta mañana le contaba a los hermanos que cada vez que viajo, cada fin de semana, estoy con los pastores y ellos abren el corazón, ¿no? A veces muchos pastores adolecen del problema de soledad. Así que me cuentan cosas y he reparado que hay una especie de lamento en común en muchos pastores. Me dicen que los preocupan últimamente dos cosas: notar que hay poco compromiso en el pueblo de Dios, y en segundo lugar,
notan que hay un desapego creciente por la lectura de la palabra de Dios. Y hermanos, utilizando un término futbolero, miren, si el enemigo logra que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios, nos hace un gol de media cancha. Nos desconecta del cielo. Hablando de conectarse, nosotros estamos viviendo una era, pero como nunca, súper comunicada. ¿Vieron la cantidad de elementos y de programas que ofrece la internet, ¿no es cierto? Me estaba contando mi hija menor, tenemos 3 hijas, me estaba contando mi hija menor las bondades que tiene el último iPhone. Tiene una asistente a la que uno le puede decir, Siri se llama el asistente. Siri, recordame que cuando llegue a mi casa yo tienda la ropa. No estoy exagerando, ¿eh? En una mezcla de GPS con no sé qué, cuando llega a la casa le transmite lo que ella le pidió. Está lleno de tabletas. Hay un restaurante aquí en Buenos Aires que se llama el Club del Progreso, que lo hablaba el dueño por la radio, ¿no? Diciendo que viendo que la gente no se comunica en la mesa, ni son capaces de apreciar ni la comida ni la decoración, él comenzó un programa en donde descuenta el 15% del monto gastado si la persona deja la tableta o el teléfono en la puerta. El periodista le preguntó, ¿y cuánta gente, qué porcentaje de gente lo deja? Dice, por ahora el 10%. ¿Saben que esa adicción a la tecnología se está transformando en una enfermedad? Estaba leyendo un informe donde lo que antes trataban los psicólogos van a tener que tratarlo los psiquiatras con medicamentos, porque esto se ha convertido en una enfermedad que se llama tecnoadicción. No pueden separarse del aparato. El otro día en la tapa de Clarín decía que en la eventualidad de un incendio, la persona que tiene la enfermedad de la tecnoadicción salva el teléfono antes que la mascota. Fíjense ustedes, la dependencia. Todo el mundo con los programas que salen cada día, ¿no? Ahora, todo esto tiene una contracara también, que es que ha debilitado de una manera tremenda el hábito de la lectura. Dentro de 30 años, hermanos, vamos a ser muy incultos, pero vamos a estar muy comunicados. Miren, uno puede dejar de leer una revista, puede dejar de leer el diario, puede dejar de leer un libro. Perderá riqueza en su lenguaje, será menos culto. Pero cuando un cristiano deja de leer la palabra de Dios, el tema se torna muy serio. Y eso es lo que yo quiero desarrollar con la intención no de echar culpa, sino de comenzar de nuevo, porque lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo, hermanos, es que siempre podemos comenzar de nuevo. Siempre podemos volver a comenzar. Ser un cristiano y no leer la palabra de Dios disciplinadamente, es decir, todos los días, es equivalente a un jugador de fútbol de primera división que no asiste a ningún entrenamiento. Podrá jugar, pero no va a rendir en su máximo potencial. Nosotros somos conocidos, hermanos,
por las otras religiones. Fíjense qué linda denominación. Somos conocidos como el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Pero yo creo, hermanos, y siendo bien franco y sin andar dando vueltas con las palabras, que si nosotros no revertimos esta situación que preocupa a tantos pastores, vamos a terminar convirtiéndonos en el pueblo del chat, en el pueblo del Facebook, en el pueblo del Instagram, en el pueblo que ya no conoce la palabra de Dios, o en el pueblo del libro que ya no conocemos. Yo le decía siempre a nuestras hijas mientras eran solteras que había que leer la palabra todos los días, no cuando tuvieran ganas. ¿Saben por qué hay que leer la Biblia, hermanos, todos los días? Porque en este libro negro están los motivos de nuestra fe. Aquí en este libro están las directivas de nuestro jefe. El rango más alto, el cargo más alto al que puede aspirar un cristiano es el título de obrero. ¿Y qué obrero puede llevar a cabo su tarea con eficiencia, con efectividad, si no tiene claras las directivas de su jefe? Este es nuestro mapa de ruta para no equivocar el camino. Este es nuestro GPS que nos asegura que nos va a depositar en el destino correcto. Este libro es el único libro que nos permite conocer cómo es, cómo habla, cómo reaccionaba cuando estaba en la tierra el Dios al que seguimos. Y nos permite conocer cuál es el lugar en el cuerpo de Cristo que Él ha asignado para cada uno de nosotros. Este, hermanos, es el único libro sobre la faz de la tierra que dice la verdad de lo que va a pasar con nosotros después de muertos. El único. Miren, ¿cómo será la importancia suprema que el Señor le da a la lectura de la palabra? Que ha dejado una cantidad tan grande de versículos diciéndonos: no dejen de ser amigos íntimos de la palabra. Así, en el fondo está diciendo eso: no abandonen la lectura de la palabra. Abandonar la lectura de la palabra, hermanos, es condenar a muerte al espíritu que mora dentro nuestro, es matarlo de hambre. Yo se los leo un par de pasajes que son importante. Este es el más importante que yo encuentro en la Biblia. Dice, ustedes escuchen, hermanos, que yo se los leo textualmente. Dice: nunca, repito esta palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y fíjense cómo termina Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este texto, hermanos, define en muy pocas palabras y con extraordinaria precisión para qué dejó el Señor la Biblia en nuestras manos. La dejó para tres cosas. Primero, para leerla todos los días. Repito este concepto, hermanos: leerla todos los días. Para meditarla de tal manera que se grabe en nuestros corazones y que cuando estemos hablando o aconsejando a alguien, broten versículos que ni nosotros sabíamos que estaban ahí adentro. Y para que nuestras acciones, nuestros hechos, nuestro mover y nuestro hablar estén alineados con lo que dice la palabra.
Quiere decir que lo que nos está enseñando el Señor en este versículo se puede sintetizar en esta escalerita formada por 3 verbos. El Señor lo que quiere, en definitiva, con este pasaje es que nosotros cumplamos con estas 3 palabras: leer, aprender y aplicar. Leer, aprender y aplicar. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Leer, aprender y aplicar. ¿Cómo es? Aprender y aplicar. Y tienen que estar los 3 verbos para que la cosa funcione. Si falta uno, la cosa se descompagina, ¿no? Si usted lee y no aprende, porque lee apurado, no puede vivirlo. Si usted lee, aprende, pero no lo aplica, usted lo que está haciendo es llenando su cabeza de teología, de conocimiento, y el conocimiento no cambia a nadie. Ahora, cuando usted al conocimiento lo convierte en obra, en vida, eso es sabiduría. Cuando uno al conocimiento lo baja a la vida, eso es sabiduría. Escuché a una hermana predicar, maravillosa esta mujer. Nunca vi una mujer que haya ganado tantas almas. Es de Caracas. Ella dijo: yo cuando escucho predicar a alguien, llego a mi casa y me pongo a pensar en encontrar las herramientas para poner en práctica todo lo que he escuchado. Otro pasaje, hermanos, de la palabra que yo lo considero muy importante, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Esta palabra está diciendo: llénense de la palabra y se estarán llenando de sabiduría y de discernimiento. Un texto muy cortito pero tremendamente contundente es el que dice: ocúpate de la lectura. 1 Timoteo 4:13. Hay un texto que está en un libro que leemos poco, que es Lamentaciones, pero este texto es muy interesante. Dice Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué significa esa palabra tan raro? Escudriñar nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos, dice. Está diciendo: pongámonos un día con serenidad a analizar cómo estamos caminando en la vida. ¿Y cómo puede uno medir cómo está caminando en la vida? ¿Con qué medida, patrón? Con la Biblia. Con la Biblia. Si la Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, tenemos que mirarnos adentro: ¿soy un perdonador o soy un rencoroso? Si la Biblia dice que el sabio pasa por alto la ofensa, tenemos que chequear, a ver, ¿no seremos nosotros muy hipersensibles que ante cualquier ataque del otro ya corto relaciones y no saludo más? Tenemos que chequearnos con la Biblia. La Biblia dice: no hay mandamientos mayores que estos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Estamos amando al prójimo? ¿Qué hicimos en estas inundaciones? ¿Regalamos aunque sea un par de zapatillas? Yo escribo un libro por año, hermanos. 9 libros escribí. Y el próximo libro quiero escribirlo sobre un tema apasionante, que es la solidaridad. A mí me encanta leer psicólogos y sociólogos, autores que hablen sobre la conducta humana. La gran mayoría de ellos coincide que las personas más felices son las que ayudan a los otros. Dicen que la felicidad de las personas está escondida detrás de la solidaridad. Le contaba al pastor Héctor que detecto en Patricia Sosa, la cantante,
que ha cambiado radicalmente desde que armó su ONG. Ella armó una ONG que se llama Pequeños Gestos, para ayudar a esa gente olvidada del impenetrable en el Chaco. Claro, su popularidad hace de que ella cargue camiones y va para allá y va y va. Y hoy en día, cada vez que le ponen un micrófono a Patricia Sosa, ya no habla de su último disco ni de su próximo recital, habla de lo feliz que está ayudando a la gente, lo que les significa el corazón. Y el otro día dijo algo interesantísimo, dijo: el ministro de Educación de nuestro país tendría que tomar nota de esto. La escuela primaria necesita una materia más que se llame solidaridad. En la Biblia está puesta con luces de neón: no hay mandamientos mayores que estos: amar a Dios y amar al prójimo. Este pasaje que dice: escudriñemos nuestros caminos, si nosotros escudriñamos y vemos que no andamos bien, el final del versículo ese dice: y volvámonos a Jehová. Si notamos que nuestro camino es un camino estéril, sin pena ni gloria, que no estamos aportando nada ni al reino, ni a la sociedad, ni a nuestra familia, ni a nosotros mismos, el Señor la solución la da en 4 palabras. Dice: vuélvanse a Jehová. ¿Saben qué significa eso? Vuelvan a una relación intensa con el Evangelio. Vuelvan a la iglesia, vuelvan a tomar la Biblia, vuelvan a orar, vuelvan a tener comunión con los hermanos, anótense en algún programa de ayuda. Eso es volver a Jehová. Pero a mí hay un pasaje que me impacta particularmente, y es este que dice, fíjense, hermanos, ¿dónde sugiere el Señor que hay que ubicar en nuestra vida la palabra de Dios? Este pasaje dice: y estas, mis palabras, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales delante de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomio 6, 6 al 8. Cuando yo leo estarán como frontales delante de vuestros ojos, mi memoria vuela hacia quienes fueron nuestros padres espirituales. El Señor nos bendijo de una manera increíble, poniendo a un matrimonio del barrio de Flores con sus 2 hijos adolescentes por entonces, para que nos enseñaran los primeros palotes en nuestro camino de la fe. La familia Martín. Para definirla con pocas palabras, hermanos, esta familia es una familia, hablo en presente, es una familia llena del Espíritu Santo. La primera vez que fuimos con mi esposa a visitarlos a su departamento de la calle Curapaligüe, me llamó poderosamente la atención que apenas entré, me di cuenta que en toda la casa, prolijamente recortados, había papelitos así, unos papelitos de 10 por 10, con textos bíblicos. En la heladera, en algunas paredes, en los azulejos de la cocina, donde la hermana está tanto tiempo, en el espejo del botiquín del baño, en el parabrisas del auto del hermano, en todos lados. Le pregunté y le dije: Lubi, ¿ustedes cómo hacen? ¿Los cambian cada tanto? Y se los cambiamos cada semana. Y me contó que ellos hicieron un pacto con el esposo y los hijos de leerlos en voz alta cada vez que pasaban delante de ellos. Y me dijo: porque la idea, Marcelo, es llenar la casa de la palabra de Dios. Qué maravilloso, llenar la casa de la palabra de Dios. Me contó que en muchas oportunidades colocaban algunos versículos que no entendían muy bien,
pero que al repetirlos una y otra vez, dice que de pronto estallaban con toda su luz y los entendían. Qué lástima me da estar diciendo de que los cristianos están abandonando la lectura de la palabra, hermanos. Pero tenemos que ser sinceros y llamar a las cosas por su nombre, porque ante una enfermedad, cuando uno hace un buen diagnóstico, tiene la mitad de la batalla ganada. Los jóvenes no leen la palabra, hermanos. Habrá excepciones, siempre hay excepciones. Pero hablemos en líneas generales, los jóvenes no leen la palabra de Dios. Eso indica que dentro de 20 años, cuando ellos lideren las iglesias, tendremos al frente de las iglesias a analfabetos escriturales. Ahora pueden hacer 24 horas en un colectivo para estar en un recital de música. No tengo nada en contra de los músicos, hermanos, para nada. Al contrario, en uno de mis libros que traje en esta tarde, que se llama Agridulce, le dedico todo un capítulo al líder del grupo Rescate, Ulises Eyeravide. Un muchacho que sufre la crítica que sale desde el mismo seno de la iglesia. Lo critican por todo, por el pelo, por los pantalones, porque cuando le hacen un reportaje no nombra a Jesús, como si nombrar a Jesús tuviera un efecto mágico. Ulises protagonizó un hecho en el Hotel Sheraton de Buenos Aires relacionado con la integridad que me sobran los dedos de una mano para contar cuántos cristianos tomarían el camino que tomó Ulises. Lo interesante es saber que en el Evangelio de Jesucristo, cuando tomamos conciencia de algo y cambiamos, siempre se puede comenzar de nuevo. Saben que a mis hijas yo les decía: chicas, miren, no pueden ustedes leer la Biblia cuando tengan ganas, no funciona de esa manera, Dios no la dejó para eso. El espíritu tiene que ser alimentado diariamente para que funcione bien. Hay personas que están depresivas, no encuentran, no hubo ningún disparador, no hubo ningún motivo puntual, pero están deprimidas. ¿No será que está debilitado el espíritu? Yo imagino la palabra de Dios cuando entra adentro nuestro, aunque haya cosas que no entendemos, hermanos, va limpiando. Yo la comparo con esos arroyos de Córdoba, vieron que van pasando por las piedras y las limpia y las limpia y las piedras. Bueno, eso es ese efecto, me lo imagino cuando uno deja entrar y entrar y entrar la palabra de Dios. Yo le digo: chicas, ustedes tienen que leer aunque sea un versículo por día. La Biblia no dice que hay que leer ni 3 horas, ni 4 capítulos, ni 5 hojas. Lean, si quieren, un versículo por día, se quedan meditando en ese versículo. Cuando terminan hacen un tilde y al otro día retoman desde donde dejaron, desde allí. Para leer la Biblia como debe leerse, que es disciplinadamente, ordenadamente. No como un horóscopo, a ver qué me dice y abrir en cualquier parte. En estas recorridas que hago por las iglesias, hermanos, noto con tristeza que hay todavía una franja bastante grande de iglesias donde todavía la gente busca sentir cosas. Buscan sentir cosas y disfrutan ante ese tipo de pastores que son unas especies de artistas que brindan una especie de show desde el frente. John Wesley, un teólogo inglés que sabía mucho del Evangelio, él decía que el emocionalismo que se genera adentro de las iglesias es un sentimiento impío, malo. John Wesley decía que las iglesias son para ir a ministrar a Dios
con un espíritu de gratitud por todo lo que hace por nosotros. Que la iglesia es para tener comunión con los hermanos. Y decía John Wesley, la iglesia es para ir a corregir errores, debilidades y pecados a la luz de la palabra predicada. Eso decía John Wesley. Miren, hermanos, yo no creo que nosotros, los que estamos acá, hayamos vivido antes de ahora una etapa en nuestra sociedad donde haya tanta tiniebla. Ustedes han notado, hermanos, el tsunami de antiprincipios, de inmoralidad que cae cada día sobre nosotros. Tenemos con mi esposa 2 nietitas que decimos, ¿qué mundo les espera? ¿Qué tipo de vacuna habrá que aplicarles ahora para protegerlas en el futuro? Creo que lo único que uno puede hacer es llenarles la cabeza de los principios bíblicos. Que haya un director de televisión que permita, que conciba y que ponga en el aire un programa como Gran Hermano, es colocar ante muchos jóvenes que lo ven una verdadera apología de la inmoralidad. La televisión argentina, hermanos, es por lejos la televisión más obscena que hay en el mundo hispanoparlante. Hay que tener discernimiento para manejar el control. Porque nada de lo que entra por nuestros ojos o por nuestros oídos, hermanos, es inocente. Nada. Nada es neutro. O nos hace bien o nos contamina. O nos bendice o nos maldice, o nos llena de cielo o nos llena de infierno. Y en esta era de tanta tiniebla, nosotros los cristianos hemos decidido dejar la lámpara. Justo ahora hemos decidido prescindir de la lámpara. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirve una lámpara, hermanos, a los pies? Para no tropezar, para no caernos, para ver el camino. Estamos abandonando la lámpara. Estuve en un congreso hace poco y vieron que en un congreso hay varios talleres en forma simultánea. De pronto en un determinado horario uno tiene 6, 7, 8 talleres y puede escoger el que más quiera, el que más le interese. Fíjense este síntoma que noté en ese congreso, en la elección de los talleres. En un taller había un hermano que predica la palabra de Dios, hermanos, de manera maravillosa. Tenía 5 o 6 personas. Al ladito nomás había una sala repleta de jóvenes, aún sentados en los pasillos. Era un taller de panderetas. Se vienen las panderetas, hermanos, ¿eh? No tengo nada contra la pandereta, honestamente. Yo estoy solamente a favor de la prioridad, la importancia de la prioridad de las cosas. Y en esa tabla de prioridades que debe tener un evangélico, la palabra está en primer lugar. ¿Es así, hermanos? Yo recibo todos los años el informe de sociedades bíblicas. Y saben, hermanos, que al leer los informes de las Biblias que se venden en nuestro país, yo noto que cada año se venden miles y miles de Biblias en nuestro país.
Biblias, Nuevos Testamentos, selecciones bíblicas, miles. Y ustedes dirán, hermano, ¿y si se venden tanto, por qué está hablando de eso usted? ¿Saben lo que creo, hermanos? Esta es una apreciación personal. Yo creo que el evangélico argentino es un comprador de Biblias, pero no lector. Las compran, pero no las abren. Al no abrirlas, no las conocen. Y al no conocerlas, no pueden vivirlas. Y eso arroja como resultado un estado en la vida de los creyentes que en algunos lados es muy triste. No hacemos la diferencia. No nos identifican, hermanos. No nos identifican. Saben que a mí de noche me gusta escuchar radio y me gusta escucharlo mucho a Rolando Hanglin, porque como periodista considero que es el mejor entrevistador que hay. Rolando Hanglin hace preguntas muy cortitas y silencios muy largos. Eso permite que nos podamos dar el gusto de alguna vez escuchar alguna respuesta. ¿Vieron que no se pueden escuchar respuestas en la televisión? Vivimos en un país donde todo el mundo tiene una hemorragia verbal, una incontinencia verbal. Rolando deja que el entrevistado redondee todo su argumento. No le interrumpe nunca. Vendría a ser todo lo contrario lo que es Mirta Legrand, ¿vieron? Quiero hacer la salvedad que yo la admiro verdaderamente a Mirta Legrand. A los 86, 87, 88, ese es el gran misterio de la humanidad, la edad de Mirta, ¿no? Nadie, absolutamente nadie podrá saber cuándo nació. Pero que ella tenga ganas cada fin de semana de hacer su programa, de visitar cada obra de teatro que se estrena, de estar tan informada, es muy meritorio. Lo que no es meritorio es la forma que tiene de entrevistar a la gente. Ella le pregunta algo a alguna persona y mientras la persona redondea lo que quiere decir, en esa pausa ella ya empieza a hablar. Se adelanta, digamos, al entrevistado. Y cuando el entrevistado arranca con las primeras 10 palabras, Mirta lo interrumpe. En la mayoría de los casos, con temas que no tienen nada que ver con lo que está diciendo. Así que yo estaba muy prendido con Rolando Hanglin, escuchando a un literato, un escritor argentino nuevo que se llama Mempo Giardinelli, chaqueño. Y estaba muy interesante la charla porque estaban hablando sobre el déficit que hay en el hábito de la lectura. Y este hombre decía cosas muy interesantes. En un momento dado él contaba, ¿te diste cuenta, Rolando? Le decía que ya en el subterráneo la gente no tiene más un libro, ahora está contestando los WhatsApp. Y dijo algo muy interesante, dijo, las personas que leen disciplinadamente, es decir, aquellos que van a las librerías con frecuencia, compran los libros y los leen, porque hay mucha gente que compra libros, pero no los lee. Lee 2 o 3 paginitas y ahí los dejan, ¿no? Y después opinan con mucha autoridad. Yo he leído leí a Dostoyevsky, dicen, leí 2 obras de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Son los que no leen nada, ¿vieron? Y en un momento dado dijo que las personas que leen sin darse cuenta se convierten en personas interesantes. Y explicó la razón, dijo, aunque sean personas que nunca han subido a un avión, a través de las páginas de un libro han volado y se han logrado sentar a los pies de los grandes sabios de la humanidad, de cualquier época y de cualquier continente.
Y son personas que se van tornando tan interesantes que uno quisiera escucharlos, que uno quisiera darles la palabra, porque cada vez que abren la boca dicen cosas interesantes. Las personas que no leen, que no tienen cultura, tienen una particularidad, repiten siempre lo mismo. Pero en un momento dado, Memphis Giardinelli dijo: mira, Rolando, lee poco y vas a ser como muchos. Lee mucho y vas a ser como pocos. Y terminó con esta frase, dijo: los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Los jóvenes que no leen se están suicidando intelectualmente. Y yo traje esa frase, la traje al reino de Dios. Los jóvenes y no tan jóvenes que no leen la Biblia se suicidan espiritualmente. La fe, hermanos, para tener un poco de sentido, tiene que ir acompañada de conocimiento. Por lo menos de un cachito de conocimiento. Tenemos que saber cómo es el Dios al que seguimos. Tenemos que tener clarito cuál es el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Hoy una hermana esta mañana me dijo: hermano, ¿usted es pastor? Yo le dije: no. Yo me gradué en un seminario, pero considero que es pastor aquel que tiene olor a oveja. Y me dijo: ¿y qué es usted? Le digo: yo soy un cristiano común que ha recibido de Dios un talento, un don, el don de maestro. Y ese talento yo trato cada fin de semana de multiplicarlo como nos enseña la Biblia. Estoy ubicado en lo que Dios me manda a hacer. Es tan grave, hermanos, no hacer lo que el Señor nos manda a hacer, como ponernos a hacer algo que el Señor no nos indicó que hagamos. Las personas que realmente están buscando el propósito, yo les digo que ese propósito lo van a encontrar claramente leyendo la palabra de Dios. Hay dos fechas, hermanos, que no tenemos que olvidar nunca. Una es el día cuando nacimos. La otra es el día cuando entendimos para qué nacimos. Las personas que no leen la Biblia empiezan a cambiar su forma de hablar. ¿Saben cómo hablan las personas que no leen la Biblia, hermanos? Hablan de esta manera: yo siento que debería hacer tal cosa. Yo tengo un sentir que yo tendría que lograr aquello. Siento, y se tocan el pecho, ¿no? Yo siento que esto tiene que ser así. Fíjense lo que la Biblia dice de las personas que hablan de esta manera, del yo siento. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Será librado de qué, hermanos? Será librado de malas decisiones. Será librado de tentaciones. Será librado de muchos errores. ¿Qué significa confiar en su propio corazón? Eso es sentir, hermanos. De allí salen los yo siento. En Proverbios 3:5 dice la palabra: nunca te apoyes en tu propia prudencia. Nunca te apoyes en tu propia prudencia. Está diciendo: guíate por lo que dice la palabra. ¿Podemos perder la salvación, hermanos, si no leemos la palabra de Dios? No. No la podemos perder porque la salvación es por fe.
Lo que podemos perder es que el Señor nos pueda usar a nosotros en nuestro máximo potencial. Eso nos perdemos. Que Él nos pueda usar como una herramienta muy útil para su obra. Que podamos volar alto como las águilas. Ustedes saben que, claro, una de las características de la profesión de periodista es ser un observador de la gente. Yo observo, hermanos, que en el pueblo cristiano hay dos tipos de creyentes. Están los gigantes espirituales, y no hablo de grandes títulos ni de grandes pastores, hablo del pueblo. Están los gigantes espirituales y están los bonsái espirituales. La diferencia la hace la lectura de la palabra de Dios. ¿Vieron lo que son los bonsái, no? Arbolitos a los cuales les pasa el tiempo y pasa, pero siempre están enanitos. Tienen todas las características de un árbol viejo, pero una técnica japonesa le ha cortado las raíces. Son plantados en macetitas que tienen poca profundidad, porque el tema es que no desarrollen las raíces. En los árboles, hermanos, las raíces no solamente sirven para recibir el nutriente, sino que las raíces son las responsables de sostener el árbol. Sostener el árbol. En el desierto del Sahara, hermanos, hay un tipo de palmera que tiene una raíz que tiene la misma extensión que el tronco, que es muy alto. Ustedes jamás van a ver una foto de esa especie de palmera tirada en el piso. Porque mientras la azotan los vendavales ardientes del desierto, esa palmera se hamaca de un lado para otro, nunca se cae. Y no solamente eso, su follaje permanece muy verde. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a pesar del calor tan intenso de ese lugar, la raíz está bebiendo del agua fresca que está allá en la profundidad de la tierra. Esto tiene mucho que ver con la dimensión espiritual, hermanos. Los misterios, los grandes misterios del Evangelio, el Señor no se los revela a los apurados. Se los revela a aquellos que han trabajado con su consagración hasta lograr raíces muy profundas, que llegan hasta el agua fresca de la sabiduría. Nosotros hacemos libros de autores nuevos y hicimos hace poco un libro de una mujer de Monte Carlo, Misiones. Ahí voy a estar justamente el fin de semana próximo. Esta mujer escribió un libro que se llama Camino de cenizas y de esperanza. Esta mujer pasó por una tragedia. El esposo, un hombre de 43 años, se despidió una mañana. Él tenía una empresa maderera y le dijo: nos vemos esta tarde con unos matecitos, Y a la tarde la mujer lo encontró en un cajón porque se le había caído un árbol encima. Esta mujer acaba de escribir un libro porque ella ha experimentado lo que hoy en día en psicología se llama resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tienen algunas personas, algunos cristianos de raíces muy profundas, de volver a sonreír después de la tragedia. Son los que tienen fuerzas para levantarse después de todo ese tsunami emocional que han vivido, vuelven a sonreír. Eso se llama resiliencia. Y ese libro es un libro que ella lo escribe para explicar que hay luz después de las tinieblas del duelo. Pero claro, tiene una raíz tan profunda esta mujer. La he tratado muchísimo mientras hacíamos el libro. Quiero terminar, hermanos, diciéndole esto. Propónganse
en esta tarde para dentro de ustedes a recomenzar una disciplina distinta en la lectura de la palabra. Porque inmediatamente cuando ustedes tomen esa trascendental determinación, el discernimiento de ustedes comenzará a crecer. No le puede pasar nada peor a un cristiano que no tener discernimiento, hermanos. ¿Saben lo que es el discernimiento? Discernimiento, está explicado en Hebreos capítulo 5, es tener la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Nada menos que eso. El que tiene discernimiento, cuando escucha a un orador, sabe si está hablando en el nombre de la luz o en nombre de las tinieblas. Cuando le hablan de un milagro, sabe si eso es carnal o es espiritual. El que tiene discernimiento se anticipa a la tentación que le puede venir. Y el discernimiento, el amperímetro del discernimiento empieza a crecer inmediatamente cuando empezamos a leer la palabra como debe leerse, que es todos los días. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algunos de ustedes deben tener enlace, ¿no? Yo estaba viendo en enlace un predicador centroamericano el otro día. Claro, tienen una tonadita tan linda que se meten a la platea en el bolsillo. Muy simpático era, pero era una máquina de decir herejías. Tenía un evangelio propio directamente. ¿Saben qué hacía la gente, hermanos? ¿Saben qué hacía la gente? Ahí yo le echo un poco la culpa a los directivos de enlace, ¿no? No hay, evidentemente, quien compra un programa lo tiene, no hay ningún tipo de filtro. La gente aplaudía a rabiar. Y yo miraba ese panorama y decía, esta gente lamentablemente no tiene discernimiento. Las personas que no tienen discernimiento porque no leen la palabra de Dios son arrastrados como cualquier hoja en el viento. Los agarra un testigo de Jehová con un poco de facilidad de palabra y se los lleva para su iglesia. Comience a leer a partir de hoy, no de mañana. Comience a leer aunque sea 4 renglones, 15 minutos todos los días, y su vida experimentará un cambio notable, se lo puedo asegurar. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Si usted comienza a leer la Biblia todos los días, nos volveremos mejores consejeros. Yo decía esta mañana que si noto un cargo que tiene un déficit tremendo en las iglesias de toda Argentina, faltan consejeros con sabiduría y misericordia. La gente está desesperada lidiando con sus propios problemas porque no hay consejeros con sabiduría y con misericordia. Leer la Biblia nos llevará en ese camino. Si leemos la Biblia todos los días nos volveremos mejores padres. Si leemos la Biblia todos los días nos volveremos mejores maestros. Si leemos la Biblia todos los días nos volveremos en definitiva mejores personas, hermanos. Tenemos que leer la Biblia y hacernos amigos íntimos. Y eso significa la escalerita de hoy, ¿no? Leerla, creerla y aplicarla. A la Biblia hay que leerla para ser sabios, hay que creerla para ser salvos y hay que practicarla para ser santos.